Amigas y amigos, muy buenas noches. Esto es 3 en 30 con José González, José Manuel, Roberto Ramos Molina. Yo soy José Manuel Aspirós. Una noche muy especial. Tenemos en el estudio a Shikani Godínez. Vamos a hablar del tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. Comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. Tres enfoques en 30 minutos. 3 en 30. México es un país con un gran número de excluidos. Muchos no han podido acceder a los servicios básicos como salud, educación, empleo u otros benefactores importantes. Uno de los sectores más olvidados son los discapacitados, incluso en las estadísticas y estudios nacionales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en cada país del mundo el 10% de la población vive con alguna discapacidad. El censo realizado por el INEGI en el año 2000 arrojó que son 1.795.000 personas en estas condiciones en nuestro país. Sin embargo, asociaciones como la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la persona con discapacidad intelectual opina que en México hay por lo menos 40 millones de personas atendiendo a un discapacitado. México propuso en el 2006 la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad, la cual fue aprobada por otros 145 países miembros de la ONU y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008. La convención establece como una obligación de los estados garantizar salud, educación y empleo. Sin embargo, a 3 años de distancia, en México no se atiende a este sector como debe ser. Para muestra basta un botón. Con base en datos del INEGI, de cada 100 personas con discapacidad mayores a 15 años, 36 no cursan ningún grado escolar, 46 no han completado su educación básica, 5 tienen cursado algún grado de educación media superior y nada más 4 lograron llegar a la educación superior. La Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la persona con discapacidad intelectual dio a conocer recientemente que el 75% de las personas con discapacidad que forman parte de la población económicamente activa están sin empleo debido a que son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos. No hay leyes que protejan sus derechos en edad avanzada, incluida la del trabajo. En los últimos años, organizaciones civiles han propuesto contemplar dentro de sus derechos el lograr una vida sexual saludable a través de centros de servicios o terapias especializadas, tomando en cuenta que discapacidad no significa que tengan muertos sus sentidos. A través de la historia ha habido muchos discapacitados talentosos. La escritora y periodista Gabriela Bremer y el medallista Dazaev Villegas son ejemplos de ello. Por eso es necesario que nuestro Estado vaya de las palabras a la acción. Hay muchas leyes que ya existen, otras que se deberán crear. Lo importante es incluir a este importante sector como parte importante de un todo. De lo contrario, seremos una sociedad incompleta y sin futuro. Este fue el reportaje que nos preparó la gente de producción de Efecto TV. Gemi, un tema muy importante de visibilizar y poner en la mesa, que es el de la discriminación de las personas. Sí, es un tema muy interesante, es un tema sin duda que México tiene que abordar, y en este país hay una dicotomía al respecto. A nivel internacional, México es un gran promotor de las convenciones que se están discutiendo en Naciones Unidas al respecto, y aquí en México todavía nos cuesta mucho trabajo entrar en una cultura en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces va a ser muy interesante abordar este tema con una persona pues, que está justamente en este rol, ¿no? Sí, por supuesto, estamos frente a un gran desafío, el abatir cada vez más la discriminación en contra de las personas con discapacidad, y este abatimiento tiene que llegar no únicamente a través de rampas o a través de mensajes televisivos, que son muy importantes también, sino a través de un eje fuerte realmente que convenza a la ciudadanía de que hay un interés de generar políticas públicas que abran las puertas de los empleos. El empleo es importantísimo para las personas con discapacidad, de la educación, por supuesto, pero también tendríamos que empezar a pensar en acciones positivas que le permitan a las personas con discapacidad ser parte de la toma de decisiones, Roberto, en el ámbito político. Tienes toda la razón, coincido contigo, nos vamos a ir un corte. En el estudio está Shikani Godínez, no le cambie.